Y seguimos en A1.8, hablamos de cine, de la película Un simple accidente, It was just an accident. Un simple accident. Un simple accident. Un simple accident, Bien, como se bonito dice el en francés. Pero sí, bueno, ya, tono serio. Tono serio. Tono Todo serio. esto es serio. Esto es serio. Esto es serio. Un programa Y es- serio, ¿verdad, muchachos? Un programa serio. Y sí, mira, las películas que tratan sobre temas de revolución o de resistencia o que siguen un grupo de personas que fueron parte de una acción revolucionaria, siempre se pone esta pregunta de que vale la pena recurrir a la violencia para conseguir la libertad o la igualdad o la liberación. Eso es un tema recurrente de ese tipo de películas y en esta se plantea eso de esa misma forma. De Centralmente, que, ¿no? yo sufrí abuso. Vi muchísima gente que también fue torturada o asesinada por esta persona que era parte de un régimen, de un sistema. Y que hay una parte incluso que uno de los personajes dice, mira, este hombre era el responsable de esto. Otro argumenta, no, mira, él era una víctima también del sistema, él fue un peón. No, él estaba ahí, él sabía que estaba haciendo. Y tú tener una persona que sabía que lo que hacía era malo, tú consigues tu venganza, haces justicia clandestina, le devuelves lo suyo y un chin más, o optas por ser diplomático y ser el hombre más grande y ser el justo, y lo dejas ir como que nada pasó. Es un tema que siempre es constante. Algunas películas optan por este ángulo de, ok, yo soy mejor que los que me maltrataron, yo soy más grande, crecí más, por eso no voy a recurrir a lo que hicieron ellos, no nos vamos a convertir en ellos. Un ángulo que es idealista y que se repite mucho porque técnicamente es el más noble. Sin embargo, la realidad es que la gente que hizo ese tipo de acciones no está totalmente arrepentida. Y este tipo de venganza, de justicia, en verdad, es algo humano, que un ser humano ansía. Vemos cómo en la película hay personajes que están ajenos, básicamente, que quieren seguir su vida, pero al enterarse de que la persona que el protagonista secuestró pudiera ser el responsable de su sufrimiento, de repente, no. Todo el enfoque en averiguar si de verdad es él para darle lo suyo. Porque yo lo entiendo, yo entiendo ese sentimiento de querer buscar esa retribución. Pero la verdad es que no le va a devolver nada de lo que perdieron en la tortura. Claro. Pero ¿tú crees que ese discurso de si la violencia es necesaria o no se contó Bueno, bien es en algo esta que película? sí, yo creo que se presenta bien, algo muy central en la película, y creo que la conclusión de la película da una respuesta. Da una respuesta porque escuchamos la pata de palo después. Sí, pero El es una tortu- respuesta. El torturador siempre va a ser ¿A ti qué te torturador. parece el final? Vamos a hablar con A mí me spoiler. encantó el final. Ya la gente vio el bloque 1, si usted no lo Mira. si usted quiere ver la película, búsquela por ahí. Pero en el final de la película Ok, vemos que. antes de llegar ahí, Ah, ok, en relación cuéntame. en relación a la violencia. En Los Desposeídos de la Tierra, el famoso libro de Franz Fanon, ¿verdad? Fanon, aunque Fanon está hablando particularmente de un proceso de anticolonialismo, anticolonial, el primer capítulo se llama En relación a la violencia. Y el proceso de cualquier tipo de revolución, de verdad, es un proceso de violencia, de cambiar un sistema de poder por otro. No recurrir a un proceso de violencia mantiene el monopolio de la violencia del otro lado. Y al final, como dije anteriormente, cualquier proceso de carácter revolucionario, anticolonial o cualquiera, va por las avenidas de la violencia, porque es un proceso radical. Y dentro de la condición del reformismo no se permite de verdad cambios reales en una sociedad. Entonces, eso es lo que Fanon más o menos dice sobre ese proceso, que hay una necesidad, y porque es el instrumento del desposeído, ¿no? El Estado tiene el monopolio sobre la violencia, ¿no? Entonces creando un contraelemento también de carácter de violencia, se puede llegar a un proceso revolucionario. Esto ocurrió en todos los procesos independentistas, anticoloniales del mundo. No hay ningún proceso anticolonial que no se ha ido por las armas. Entonces, eso es parte de eso. Recordamos nuevamente que estas personas que están aquí no son unos militantes, no son revolucionarios organizados. Yo tengo un amigo, que yo vi la película con un amigo que es trotskista. Y él, al final de la película, ya creo que lo podemos decir, al final de la película sí saben que el hombre fue el torturador y no lo matan. No lo matan.
y que Lo obligan a confesar, lo a obligan a humillarse, confesar, a lo humillarse. extorsionan diciéndole que su hijo nació y le dicen que va a morir sin ver a su hijo. Claro. Y ahí como que se quiebra y deja ver esa humanidad de que sí, yo lo hice, perdón, Claro, perdón, pero ¿qué perdón. ocurre? Pero lo dejan vivo. Lo dejan vivo. ¿Y qué ocurre al final de la película? Este hombre, el personaje principal, tenía como, no sé, como un evento ahí como de carácter familiar. Y la película termina de una manera muy impactante, él escuchando la pata que chirrea, ¿verdad? Porque el hombre, el que era o no era supuestamente el torturador, le faltaba una pierna y tenía Una prótesis. una prótesis. Y termina la película él escuchando esa pata que chirrea. ¿Qué puede significar eso? Bueno, que el hombre se vino para perseguirlo otra vez y para meterlo a torturar. O más metafóricamente, que el torturador todavía existe, ¿no? Como instrumento de la opresión. Y yo cuando lo vi con este amigo trotskista, él dice, no, esta película no, este director es un pacifista y lo hizo muy mal, porque obviamente lo tenían que haber matado, etcétera, etcétera. Y yo le digo, sí, lo tenían que haber matado. Pero es que no porque el personaje principal no lo mate, no significa que esa no es la posición de la película, ¿verdad? Porque ¿qué te indica la película? Que no lo mataron e inmediatamente el día siguiente lo fueron a buscar, ¿no? Entonces, esta nobleza obliga, etcétera, etcétera. La realidad es que el Estado, estas instituciones autoritarias, no tienen un carácter moral, no lo tienen. Entonces, tú no puedes esperar de un acto noble o un acto noble de las instituciones autoritarias. Entonces, lo que quizás no entendió mi amigo de esa manera es que el director no está excusando el hecho de no matarlo. Está diciendo que por no matarlo, te vienen y te vuelven a torturar. Entonces, todos los procesos revolucionarios que han existido en la historia del universo, desde la independencia dominicana hasta la independencia de Argelia, todos han pasado por un proceso revolucionario violento. Y los que no han pasado por un proceso revolucionario violento siempre han sido revoluciones de derecha. También. ¿No? ¿Verdad? Porque la República de Weimar fue de Weimar a los nazis y no hubo una revolución de orden violento. ¿Por qué? Porque los órdenes, tanto el capitalismo como el fascismo, se relacionan entre ellos y dicen, bueno, nosotros aquí nos... Pero si la idea es transformar la sociedad, de cambiar las condiciones de los que tienen y los que no tienen, de cambiar las condiciones del poder, de quienes controlan los medios de producción, de cómo se rige el proceso de la democracia, de cómo se rige una posible dictadura del proletariado, que es un proceso democrático. A través de esto siempre se tiene que acercar el proceso de la violencia, o al menos considerarlo. Y bueno, que sí, que al menos que es un debate, que bueno, reforma o revolución. No soy el primero que dice esto. Esto es un ensayo que, por ejemplo, Rosa Luxemburgo escribió en 1919. Pero lo que nos ha mostrado históricamente la vida es que la reforma no cambia mucho y la revolución también puede fallar. Pero dentro al menos del aspecto, si uno ha de buscar los cambios transformacionales de la sociedad, al menos uno tiene que considerar la violencia como un instrumento, porque no es un instrumento puramente tuyo, es un monopolio del Estado. Entonces, algo que yo creo que la película lo hace muy bien, que presenta, porque el primer acto va a ser un acto violento, él va a matar al hombre, ya había abierto ahí un hueco en el piso. Para enterrarlo vivo, sí, así El es. personaje de Mahmoud, que es el más lanzado, no lo quería. Es más, ustedes se creen que todos ustedes son muy buenos, porque hay una persona que le dice, no, nosotros no somos ellos, y que, bueno, ustedes se creen muy buenos, ustedes lo que no quieren es peso en la conciencia, déjame matarlo yo. Entonces, eso no significa que la violencia tiene que ser algo ligero, ¿no? O sea, la violencia, un acto de violencia es algo horrendo al final del día. Pero sí, dentro de los procesos de liberación, de revolución, etcétera, etcétera, es algo que tiene que ser considerado, ¿no? Aquí se vivió en el 65, que no se completó, pero eso fue un acto violento contra los poderes del antiguo trujillismo y después contra el nuevo balaguerismo, pero esos son actos de violencia para transformar la sociedad. Totalmente. Entonces, en buscar eso, el director hace algo muy interesante, que nos muestra la decencia de la no violencia, pero también la repercusión del no actuar. El no actuar, esa inacción, nos lleva a un nuevo ciclo de violencia por el Estado. No ganaste ni siquiera moralmente, porque tu historia va a ser, si no hubiera sido filmada, no hubiera sido ni recordada.
Entonces, en la visión de aquellos que fueron mártires, tanto en Irán como pudieran ser en Palestina, como en cualquier otro sitio, ¿verdad? Lo que Panahi hace muy bien es trata de retomar un poco de esta historia de alguien que fue vencido, ¿verdad? Porque estos no revolucionarios perdieron su protesta, ¿no? Sí, Y así en es. retomar la historia del vencido, nos da una imagen más concreta de lo que es la historia de verdad, ¿no? Y siempre la historia debería ser la historia del derrotado, no Del del vencedor. opresor, Sí, ¿no? exacto. Y eso es algo muy importante dentro de lo que significa la filosofía de la historia, que viene desde Walter Benjamin hasta Howard Zinn. La historia del derrotado es la verdadera historia no tanto de la represión, pero también de la resistencia y de la búsqueda de un mundo mejor, que a veces, aparentemente, necesita violencia, ¿no? Para llegar ahí. Es algo que pasa en cada proceso, como tú mencionaste. Pero en la película yo siento que, aparte de lo que mencionaste, esta decisión de no matarlo, siento que viene más de un tipo de buscar esa paz mental de la moralidad, porque cuando tú haces una lucha independentista o revolucionaria, tienes como objetivo la liberación o conseguir la libertad, justicia. En este caso, vemos un grupo de gente que ya sufrió, pero ya fue liberada, ya siguió con su vida, pero que al encontrarse con este hombre que pudiera ser y que se confirmó que era quien... Era un torturador un y está bien, torturador, no los mató a ellos, pero mató a muchos. pero mató a muchos. ¿No? Pero entonces tú vuelves, lo secuestras y vas a matarlo, pero al final, como mencionaron que era parte de un sistema, pero es parte de un sistema. Pueden matarlo a él, pero el sistema que creó ese tipo de personas sigue intacto. Claro. Sería una muerte de pura venganza que al final no Claro, aportaría nada. no transforma. No Es transforma. verdad, Y no eso transforma. hace que la muerte sea mucho menos justificable en este caso. Claro, Sería más- pero ese primer acto de violencia también es un acto de justicia, ¿verdad? Entonces, ok, pero entonces si uno mantiene esa lógica y que, bueno, es que si no se transformamos violentamente todo, no se puede hacer violentamente nada. Bueno, por algún momento, por algún punto se tiene que comenzar y esto es un acto de justicia. Está bien, no los mataron a ellos, pero mataron a muchos. Mataron a muchos. Mataron sí. a muchos y es verdad, él también es un peón y es un instrumento del sistema. Sí, pero un peón aparente y un peón que le gusta su trabajo. Que él lo dice y después, bueno, lo humillan, etcétera, etcétera. Pero Claro, sí. parte Pero tenía en su mente, él se justificaba, no, mira, si yo te maté y tú eres inocente, ya tú vas para el tú cielo, vas para el y cielo, yo voy para el infierno. Sí, pero es que eso es de locos, ¿no? Eso, sí, Esa es exacto. la lógica del torturador. Entonces, bueno, o sea, siempre ha habido torturadores y lastimosamente muchas veces ni siquiera lo llevan a justicia cuando hay procesos de la verdad o de reforma social, etcétera, etcétera. Entonces estos son actos, ¿no? O sea, se perseguían nazis en Argentina para llevarlos a Corte Penal Internacional, ¿no? Esto es algo que tiene que ser entendido. Claro. Y es algo que el director, la verdad, nuevamente, al menos trata de un poquito de esa pregunta de la violencia. Que para mí, a mi entender, y quizás no se entienda así, pero para mí entender dice, bueno, el no actuar, más allá de la violencia, el no actuar te llevó a una conclusión de tu propia muerte. Y bueno, no sé, ¿tú lo hubieras matado? Bueno, mira, si hubiera sido yo, wow, me estoy metiendo un cuchillo. Hubiera sido yo, ya llegado al punto en que llegaron ellos, de que él confiesa que sí es él, y ya lo tengo amarrado a un árbol y listo para matarlo. Yo, en mi caso, que tengo familia y gente que yo quiero proteger, yo sé que después de eso, si lo dejo vivo, yo estoy Tú estás listo. ready. Tú O sea, y yo tu no lo hubiera- mamá y tu papá y la abuela y el Claro, perro. yo no lo hubiera dejado vivo, lamentablemente, porque eso No, significaría... lamentablemente no, yo lo mato rapidito. significaría más sufrimiento para mí y mi familia. Sin embargo, No me lo tienes ni que confirmar más de 2 personas, me lo dice uno y yo, No, listo, claro. muerto, chuácata. mira, yo quisiera poderte decir... Muerte el torturador. No, yo quisiera Pido poderte, castigo. quisiera poderte decir, no, yo quiero ser como el protagonista de la película y morir un santo que no tomó una vida. Me encantaría. Vamos a tomar un censo. ¿Tú lo matas? Me encantaría, pero allá atrás, lamentablemente... también lo mata, Exacto. ¿ves? Revolucionarios aquí. Lamentablemente, claro, es que mira, ya yo tengo, ya yo calenté el sartén, puse el aceite, puse el huevo. ¿Y no te los vas a comer? No, exacto, No, ya en ese punto, hay un punto de no retorno que se cruzó cuando él le dio el primer golpe. Ya. Pero, Aquí llegó. pero te digo, fue la decisión de morir siendo un santo
sabiendo que sí, que quizá tu recompensa va a estar en el cielo y con esa manera va para el infierno, y que no condenaste tu alma. Pero el malo se quedó vivo y va a seguir haciendo maldad. Claro. Pero por lo menos tu conciencia está limpia y te moriste. Pero bueno, es un debate que la película te lo deja con esa escena final del sonido del caminar de la prótesis Pongan del en los hombre. comentarios si lo hubieran matado o no. Pongan si una lo hubieran pequeña matado. encuesta. ¿Lo matan o no lo matan? ¡Eh! Ya lo matan. Al final, es un proceso que va más allá de una sola muerte, pero que deja mostrar de que aunque tú quieras ser piadoso y santo y bueno con los abusadores, ese cariño, esa piedad no va a ser retribuida, bueno, o sea retribuida con más violencia y muerte hacia ti. Pero eso es lo que dice la película, y en la vida hay que ver qué va a pasar en la vida real. Ángel, gracias por estar con nosotros. No, aquí muchas gracias por recibirme. por el programa. Y señores, eso fue todo aquí en A1.8, Hablamos de Cine.